Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, un espacio donde viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Es por esto que nos acompaña Andrés Suárez Jaramillo, periodista de nuestra redacción, con quien hoy vamos a hablar de uno de los periodos más fuertes y devastadores para la sociedad argentina. Estamos hablando de la última dictadura militar. Andrés, cada 24 de marzo los argentinos inevitablemente recordamos esta etapa tan oscura de nuestra historia. Y uno de ellos es Charly García, el músico y cantautor argentino que en 1983 escribió una canción que se llamó Los Dinosaurios, una canción que llega al alma, una canción que dice que tanto los amigos del barrio, los cantores de radio, los que están en los diarios y la persona que amas pueden desaparecer. Y es que la canción no es más que una metáfora de la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, en la que según la Comisión Argentina de Derechos Humanos desaparecieron más de 30.000 personas. Una cifra simbólica porque se desconoce la verdadera de aquellos que el régimen calificó de traidores y desapareció. ¿Y cómo llega Argentina a este punto de su historia? Era lo que se vivía en la época en el mundo, la Guerra Fría, el capitalismo y el comunismo se miraban de lado bajo la influencia o de Estados Unidos o de la Unión Soviética, un mundo polarizado del que tampoco se escapaba Argentina. Pasa que en Argentina las esferas del poder estaban arraigadas a la derecha y secretamente se financiaban grupos parapoliciales antimarxistas. Como un ejemplo de ellos, por ejemplo, la famosa AAA. La famosa Alianza Anticomunista Argentina, que asesinó desde guerrilleros hasta estudiantes, sindicalistas, intelectuales, artistas, políticos, todo tipo de personas que fueran de izquierda, que estuvieran con el comunismo, que tuvieran pensamientos marxistas, leninistas o que simplemente tuvieran la mala suerte de estar en una de las listas de los militares. Y estos grupos parapoliciales luego son acogidos por la propia dictadura militar. ¿Cuándo sucede esto específicamente? La fecha exacta es el 24 de marzo de 1976. Los argentinos ya venían acostumbrados a los golpes militares y además, tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, la Argentina había quedado sumida en una profunda inestabilidad política y una disparada inflación. Así que la llegada del general Jorge Rafael Videla fue bien recibida por los medios de comunicación, por los empresarios y por miles de argentinos. Y este régimen militar que encabezaba a Videla tenía un nombre en particular, ¿verdad? En efecto, se habían bautizado como el Proceso de Reorganización Nacional, un nombre que a simple vista sonaba muy bien, pues Isabelita, como se le conocía a la viuda de Perón, había quedado a la deriva con un país que se le salía de las manos y convenía que llegara alguien a imponer el orden en la casa. El problema fue que el llamado proceso era una máscara de un periodo o del periodo más sanguinario que se haya vivido en la Argentina moderna, una represión sistematizada que se encargaba de reclutar civiles, llevarlos a centros clandestinos de detención para allí torturarlos, para luego matarlos y finalmente desaparecerlos. Estamos hablando de un terrorismo prácticamente basado en desapariciones. Un terrorismo de Estado. Sin cuerpos no había delito y en lugar de fusilamientos se instauraron los vuelos de la muerte. A los opositores los drogaban, les ponían cemento en los pies y desde aviones que sobrevolaban Mar del Plata los lanzaban al océano para nunca más saber de ellos. Algo que causó muchísimo dolor y sufrimiento a la familia, sobre todo a las madres, quienes luego se convertirían en las madres de la Plaza de Mayo. Y es que si nadie miraba a Argentina con compasión, este fue el momento. Las madres de todos los hijos que jamás volvieron a sus hogares salieron a caminar todos los jueves a partir del 30 de abril de 1977 a la Plaza de Mayo, con una pañoleta blanca en la cabeza, con las fotos de sus hijos, dando vueltas acompasadamente porque era prohibido cualquier tipo de manifestación. Así fue que el mundo comenzó a entender la tragedia argentina gracias a las valientes y resistentes madres de la Plaza de Mayo. Y más tarde, con la mirada atónita de la comunidad internacional, llega un evento distractivo. Un evento que ocurre en 1978. Argentina auspicia el Mundial de Fútbol. Es la era de Kempes, Pasarela y una selección que hacía vibrarle el corazón a los argentinos. Se cuenta que Rafael Videla y Henry Kissinger visitaron el vestuario peruano previo a un partido en el que Argentina debía ganar por más de 4 goles a un Perú que tenía un super equipo para esta época. Pues Argentina ganó 6-0, eliminó por puntos a Brasil y luego se coronó campeón frente a Holanda. Se dijo entonces que todo esto fue arreglado por la dictadura. ¿Qué pasa después, Andrés? ¿Cómo cae la dictadura?
En 1982, la Guerra de las Malvinas, Argentina contra la Inglaterra de Margaret Thatcher. La Armada inglesa vence a la Armada argentina y esta derrota se convierte en el declive de la dictadura. El régimen comienza a fracturarse y Piñón, el último dictador al mando de la dictadura, se ve obligado a entregar el poder y a llamar a elecciones. El 30 de octubre de 1983 se restaura la democracia, Raúl Alfonsín resulta electo presidente y comienza a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de estos 7 oscuros años de la historia de Argentina. Muchísimas gracias, Andrés, por este viaje a través de la historia. Esta crónica y muchas otras pueden volver a verlas en nuestra página web france24.com.